Empezar con, vamos a empezar el día de hoy. Buenos días. Pues bien, hoy toca, este fin de semana es el último, parece mentira, han pasado súper rápido. Vamos a hablar de movilidad y agilidad y velocidad, pero voy a hacer muchísimo, pero muchísimo énfasis en la movilidad y traje para ello un montón de fotos y vamos a ver también un video. Vamos a ver si da chance de verlo hoy, si no lo terminamos de analizar mañana, porque lo que quiero ver es la aplicabilidad del video. Cuando veamos esto y luego veamos el video, vamos a entender por qué se hacen ese tipo de evaluaciones. Normalmente, cuando firman un pelotero o un pelotero es cambiado a otro equipo, eso le hacen un montón de evaluaciones. Y hay evaluaciones que hasta el mismo pelotero no sabe por qué se la hacen. Ya se hace familiar entre ellos. No, me hicieron esto, me hicieron esto. Inclusive a ciertos peloteros que llegan a los 40, inclusive le hacen examen de próstata y todo. O sea, ahí en Major League Baseball de verdad que se cuidan con toda esa parte de salud. Y la idea de este grupo de fotos, si en algún punto parecen repetitivas, es porque en cada una de ellas hay algo que necesitamos ver para entender el por qué evaluar la movilidad y la importancia de evaluarla, y no solamente evaluarla, sino a partir de ahí entender qué vamos a fortalecer. Porque no tiene sentido evaluar algo que no se parece, además de lo del cuerpo como un todo, pero evaluar algo que no se parece a la acción motriz que yo necesito. ¿Sí? Si mis acciones motrices no tienen rotación de tronco, yo pudiese evaluar la rotación de tronco como una condición de salud, pero no va a ser mi objetivo principal. Si yo, por ejemplo, voy a evaluar un nadador o voy a evaluar un corredor, posiblemente necesite enfocarme en algunos grupos musculares específicos y no tanto en otros, aunque los otros no los debo descuidar, porque ahí está el balance. Pero si tus músculos principales no están bien, los que dan el balance tampoco van a hacer mayor cosa, ¿no? Entonces, déjame minimizar acá. Ya va. Y la pregunta de las 150.000 lochas. Cuéntame qué ves. Vamos a interactuar un poquito. ¿Qué ven en esta técnica? A nivel de articulaciones, a nivel de movimientos de piernas, de brazos, de tronco, ¿qué estamos viendo? Cualquiera que hable, que levante el micrófono y hable y empezamos una discusión acá. Un rango, un excelente rango de apertura de la pierna, gracias a las caderas, la articulación de la cadera. Ok. Ahora, Flexibilidad. flexibilidad. ¿Qué más vemos? La Los, capacidad los hombros alineados de la primera fotico. Yo de la primera foto veo es los hombros, pero desalineados más bien. el slider que va a tirar. Sí. Pues yo hablo de que tiene las piernas más abiertas. Vale, ok, ese sí. Bien, fíjense algo. Esta cadera no solamente está separándose hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Cuando hablo hacia arriba es porque la rodilla, si yo hago una línea acá y hago una línea en la rodilla, esta rodilla está subiendo. Y en su defecto el cuerpo está bajando, pero la rodilla en algún punto subió, ¿sí? Está más cerca de la cadera. ¿Me explico? No solamente tuvo un ascenso la rodilla, porque el pie está en el aire y la rodilla tiene que tener un ascenso para que el pie quede en el aire, sino que hay una rotación externa de esta cadera. ¿Sí? La rotación externa de la cadera, es decir, la rodilla va de adentro hacia afuera. Cuando él sube la pierna, tiene la rodilla más cerca del centro de su cuerpo. Cuando yo alejo la rodilla del centro de mi cuerpo a una dirección, yo estoy haciendo rotación externa de cadera. Pero a su vez, estoy haciendo rotación interna de esta cadera que también se está separando. Entonces yo tengo mi línea media del cuerpo, tengo una pierna que se separa hacia adelante, una pierna que se separa hacia atrás. Esta me rota hacia afuera, esta me rota hacia adentro.
se ha demostrado que debilidades en la rotación interna genera problemas de codo y de hombro. Entonces, la rotación interna de cadera hay que trabajarla, hay que trabajarla. Lo otro es que fíjense su tronco. Si bien él tiene el brazo para acá, él tiene su tronco rotado, ¿sí? Él tiene el tronco rotado. Ahora veamos su brazo. Él está a punto de pisar y su brazo está apuntando todavía hacia abajo. ¿Qué te dice a ti? Que él debe aplicar una velocidad muy alta apenas él pise para pasar de abajo hacia arriba y hacia adelante. Entonces, ¿qué me dice a mí? No solamente me dice a mí la movilidad, sino qué músculo debo yo trabajar por su mecánica. Porque en esta mecánica, él va a tener mucho estrés de los rotadores internos y externos. Porque normalmente el pitcher o tiene el brazo extendido o tiene el brazo arriba, pero no lo tiene abajo. ¿Sí? Y eso pudiese traer consecuencias en la cantidad de rotaciones y velocidad de las rotaciones que él necesita hacer para poder lanzar porque está próximo a caer al piso. ¿Sí me explico? Sí, pero entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Trabajar una modificación de mecánica o trabajar la musculatura en función a la mecánica que ya tiene? Trabajar la musculatura. A este nivel tú trabajas la musculatura y si vas a modificar tiene que ser, no sé, o sea, no lo decide uno. O sea, el preparador físico no lo decide. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No tenemos la potestad para decidir. Simplemente recomendamos. ¿Ok? Ok. Ahí vamos a ver cómo es el empuje de esta pierna, ¿sí? Que es clave porque este empuje de esta pierna va a permitir que él tenga ese impulso hacia home. Entonces vamos viendo el cuerpo, cómo actúa y a partir de ahí cuáles son las articulaciones. Aquí tenemos flexión de cadera con rotación externa. El movimiento no aparece limpio, no aparece puro, sino que aparece combinado. ¿Ok? Aquí tenemos abducción de hombro, que es separación del hombro, y rotación interna del hombro. ¿Sí? Aquí tenemos rotación del tronco, que es clave trabajarla. ¿Por qué? Porque el lanzamiento requiere un movimiento hacia adelante y una rotación hacia el lado de tu mano del guante, seas zurdo o seas derecho. Entonces, vamos viendo esta técnica, ¿sí? Y ya describimos que vemos. Vemos una flexibilidad en los tobillos. Si yo no tengo flexibilidad en el tobillo, difícilmente yo empuje de esta manera. Y hemos hablado en el curso de fuerza de que la distancia ideal es de 10 centímetros desde la punta del dedo gordo hasta la pared y que la rodilla toque la pared. Yo hago una línea 10 centímetros, hago una línea, pongo mi dedo gordo del pie, sin levantar el talón, llevo mi rodilla hacia adelante hasta que haga contacto con la pared. Si no hace contacto con la pared, yo tengo limitaciones de flexión de tobillo. Y eso evidentemente me puede traer más riesgo de lesiones en ejercicio y me obliga a que el cuerpo trabaje con mucha más resistencia. Yo puedo generar resistencia externa, sí, pero también yo puedo generar una resistencia interna porque no estoy en mis rangos de movimiento óptimos para yo acelerar. No es lo mismo tirar un golpe echando toda la mano hacia atrás y luego venirme hacia adelante a hacerlo acá y luego empujar. Esto va a generar, como no puedo irme hacia atrás, el cuerpo está diseñado para ir hacia atrás, pero no puedo ir porque estoy limitado, necesito hacer mucha fuerza hacia atrás porque tengo que vencer la resistencia de mi rigidez propia de la articulación y luego acelerar muchísimo hacia adelante porque tengo poco espacio, no tengo una distancia que me permita acelerar. Entonces, esa es la clave de la movilidad porque permite que el músculo pueda distenderse para luego contraer y generar mayor potencia. Vemos al hombre de la película de ayer. Fíjense algo que me parece interesante. Miren esta rotación. Se habla de que el brazo, o sea, olvídate del brazo, que el brazo de atrás no se puede, que esos son trabajos de técnica. Es la rotación del tronco, miren los hombros, y es una rotación de tronco lo que uno ve más allá de que el brazo, quítale el brazo, tapa el brazo y ve la rotación del tronco, ¿sí? Donde yo estoy rotando el tronco
porque esta rotación del tronco luego se retorna, ¿ok? En este caso, para él se nota un poco, quizás se nota más acá, es la apertura del pecho, y miren esta línea, nosotros tenemos líneas cruzadas, y aquí yo tengo unas líneas que atraviesan la zona media, pectoral, y finalmente llegan al hombro. Vean que el hombro tiene una línea y el codo está por debajo de esa línea, no está en la misma línea, ¿sí? Vean la flexión del codo. La flexión del codo no va hacia la gorra, sino que está, en teoría, lo más vertical posible a 90 grados. Esto varía en cada lanzador. Igualmente, rotación externa, la rotación interna de él, miren cómo es mucho mayor que esta. Claro, aunque esta visión no está al final, quizás en el mismo momento que él, pero la diferencia, su brazo arriba, brazo abajo. ¿Sí? Esto permite que tú quizás no utilices tanta velocidad en la rotación externa para acomodar el brazo y te permite utilizar mejor tu pectoral. Entonces son adaptaciones. Desde la biomecánica se ve una cosa, pero la realidad te va planteando otras. Vemos que cuando él está en este proceso, su rodilla no está en línea con el pie. Es decir, ya él va empujando con caderas, ¿sí? Va empujando con caderas y a la vez va rotando. O sea, es un movimiento que se da de empuje y rotación. No es subo la pierna, me voy y luego es que roto, sino que se va dando simultáneamente. De modo que cuando yo caiga al piso, yo aprovecho toda la energía acumulada. Si bien yo voy rotando, miren el pie cómo hace y la rodilla aquí está hacia adentro todavía, que es lo que llaman estar cerrado, rodilla hacia adentro, ¿sí? Pero ya está empujando hacia home. Y en el momento que ya este empuje termine, esta rotación que es hacia adentro pasa hacia afuera y esta rotación de tronco que estaba hacia un sentido cambia de sentido. Si estaba hacia tercera, ahora esta rotación cambia. Tercera en la parte posterior, ahora pasa a tercera hacia la parte anterior. Entonces generamos una aceleración en rotación de esta área muscular o del cuerpo y se transfiere al área superior del cuerpo. Entonces yo voy viendo que necesito trabajar muchísimo las rotaciones de cadera como fortalecimiento, no como ejercicio. No tiene sentido agarrar y ponerle a hacer aterrizaje y aterrizaje y rápido, y rápido, rápido. ¿Con qué músculo? Desarrolla los aductores, desarrolla los abductores, desarrolla las rotaciones, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces sí te puede rotar con fuerza. Caemos en lo mismo que ha pasado. No tiene fuerza al batear, le pones bate pesado y que haga swing, swing, swing. Eso no va a ningún lado. No te va a llevar lejos. Fortalece antebrazo, fortalece hombro, fortalece escápula, fortalece bíceps, fortalece tríceps, fortalece zona media, fortalece lumbares, fortalece la rotación y entonces ya el swing sale rápido y explosivo. Entonces, vamos viendo más detalles. ¿Qué vemos acá? Los escucho. ¡Cambio! Un cambio, papá. ¿Qué más? Apertura en el pecho, pectorales. ¿Qué más? ¿Su distancia de paso es larga o es corta? ¿El qué? La distancia de paso ahí se ve larga o corta. Corta. Se ve Corta. corta. Cuando tienes distancia de paso corta, ¿dónde tienes tú que generar entonces la compensación de la fuerza? De atrás hacia el frente. En el balanceo, ¿no? Con En la el brazo, rotación, en el brazo. con rotación, el ángulo del lanzamiento también se ve que es diferente también. Va más por debajo que por encima. Zona media. ¿Cómo él compensa este paso corto que posiblemente este tipo no se toque la punta de los pies? ¿Qué estamos viendo nosotros en él? ¿Cómo están sus hombros? Abiertos. Esto se llama extensión de hombro, ¿sí? Extensión de hombro que él casi
que se parte el pecho en dos, pega las escápulas y los codos casi que se unen atrás. Y es rotación interna de hombro. Este movimiento es rotación interna de hombro con extensión de hombro. Extensión de hombro es hacia atrás y rotación interna es esto. Entonces, roto interno y tiro el codo hacia atrás. Entonces, tengo el deltoide anterior en una extensión espectacular. Posiblemente este tipo a nivel de hombro maneja una flexibilidad a otro nivel. Y entonces, este paso corto, que se habla que el paso del pitcher debe ser por lo menos el 75% de su estatura. Hay algunos que tienen el 68, el 65. Unos centímetros cambian todo. ¿Sí? La distancia de paso debe estar entre un 75%. Este tipo no lo tiene. Ahora bien, la rotación interna acá, pega escápulas, abre pecho, brazos mega largos y una aceleración producto de esta movilidad genial que debe tener. Porque si no, no estuvieran jugando en este nivel. Vemos que su rotación de cadera ya prácticamente está lista acá. Aquí ya él no va a rotar más internamente porque ya la rotación interna ya la tiene. Lo único que tiene es que le queda la rotación del tronco horizontal. ¿Sí? Ya él no tiene más empujes, ya tiene aquí la rotación externa prácticamente lista y le queda el tronco que todavía viene atrás con fuerza. Es de brazos largos, de tronco largo. Entonces uno va viendo, ¿hay que trabajar en la movilidad de las caderas? Sí. Pero no tienes que descuidar son los hombros principalmente y su tronco, que es donde él genera la mayor eficacia de su lanzamiento. ¿Sí? Entonces, no te enfocas tanto en que mejore la distancia de paso y no le cambias la técnica en función de la distancia de paso. Tú le cuidas esto, pero sobre todo le cuidas esto. A eso me refiero con ver cómo es la técnica de lanzamiento y por eso las cámaras de alta velocidad o ver los videos en cámara lenta ayuda muchísimo. Porque te va a permitir a ti saber dónde tienes que hacer mayor énfasis en esa movilidad y ya lo demás lo mantienes, lo mejoras, pero en este caso, como estos son los grupos musculares de mayor exigencia de movilidad, también tienes que fortalecerlos y dedicarle tiempo. Vamos ahora a tres técnicas ya un poco diferentes. Este tipo prácticamente hace una sentadilla. Miren Kepler, este ángulo. permiso, Dígame. una pregunta, Kepler. Dímelo. Saludos, Saludos, hermanito. saludo para eso. Viendo la imagen anterior, que estoy viendo que él pincha su escápula y todo eso, es difícil que un lanzador de eso haga su rotación del brazo por encima. O sea, Que me tú dices explico. que en este momento tenga el brazo arriba. Pareciera que lanzara más que todo 3/4 o un poco más abajo. Habría que ver el video completo. Yo lo saqué más que todo enfocado en la movilidad, pero si él lanza por arriba, tendría que tener una rotación externa bastante rápida, aunque la rotación interna no es completa, pero por la longitud de sus brazos necesitaría algo rápido. ¿Y por qué rápido? Porque su distancia de paso es corta. Al tener distancia de paso corta te obliga a ti a sacar el brazo más rápido. Entonces lo más seguro es que él se venga, como tú dices, a 3/4. Y ahorita lo que hacen es buscarte que seas efectivo con la técnica. La biomecánica, ¿qué hace? La biomecánica no te estandariza la mecánica de los movimientos. Te analiza qué haces tú y cómo eres efectivo tú a partir de eso que tienes tú. O sea, esta es tu técnica, ok, ¿cómo eres tú efectivo en esto? Ah, bueno, vas a ser efectivo modificando esto, esto, esto y esto. La biomecánica puede hacerte un patrón ideal, pero no se ajusta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los cuerpos son diferentes, la flexibilidad es diferente, las longitudes de los segmentos corporales son diferentes. Un tipo que tenga esta dimensión de brazos, que posiblemente él hace así, que es lo que llaman envergadura, que te miden de dedo a dedo con los brazos extendidos, y hay gente que es más alta de dedo a dedo que de talla. Esos son los tipos ideales para pichar. Entonces, esos tipos necesitan mecánicas diferentes. ¿Por qué? Porque sus brazos son más largos que su cuerpo. Entonces ellos ajustan y no le puedes poner un patrón que nos han enseñado de que lanza con el codo aquí por encima de la cabeza. Normalmente van a ser patrones modificados porque el tiempo no les va a dar.
no les va a dar para ellos aprovechar la fuerza de pierna. Entonces es difícil a veces cambiar estos tipos, simplemente buscas cómo fortalecerlo y mantenerlos sanos desde la condición que tienen. Y si la condición que tienen va en contra de lo que se puede entender desde la ciencia como la salud del lanzador, tú tienes que buscar entonces fortalecer esa desventaja que posiblemente se presentará si no modifica la técnica de lanzamiento. Entonces, ¿cuál es mi desventaja? Rotadores internos, pinzamiento de los músculos rotadores internos. ¿Por qué? Porque él sube el codo por arriba del hombro y el supraespinoso está aquí posiblemente comprimido. Entonces, ¿qué tengo que cuidar yo? El espacio subacromial. Es decir, este es el acromion y hay un espacio interno. Yo tengo que cuidar ese espacio, porque ese espacio, cuando tú lanzas, se pierde. Y te estoy hablando de un espacio que, si acaso, tendrá 8 milímetros de espacio. Algunos más, otros menos, pero te estoy hablando de milímetros, no de centímetros. Entonces, uno se encargaría de cuidar ese brazo a todo dar y de fortalecer todos los movimientos con ejercicios manuales, con ligas y con pesas. Pero fíjense que este tipo no tiene una musculatura importante, ni siquiera interesante. No, de verdad que es importante lo que estás analizando, Kepler, porque mira, o sea, uno se pone a mirar la imagen y él pareciera que ya estuviese como abierto a la hora del lanzamiento, o sea, que ya su hombro estuviera abierto, pero sigue su guía, que es el guante, sigue cerrado, ¿me entiendes? O sea, a mí lo que me sorprende es el pinchazo que hace él con las escápulas tan fuerte. Lo que pasa es que él no abre alineado, sino que abre así. Entonces te dice a ti que este tipo tiene hombros de goma. Puede ser que sea hiperlaxo. Una persona hiperlaxa aquí arriba quiere decir que las articulaciones dan más de lo normal. Y Chapman es hiperlaxo, por eso el tipo se mata a peso y lo ven como un toro. Porque Chapman tiene hiperlaxitud en las articulaciones. Entonces la única manera de tú contrarrestar eso es con pesa. Pero pues si este tipo llegó aquí, me imagino que algo debe tener. ¿Sí? Pero Gracias, cuando ves la papá. mecánica, tú dices, bueno, vamos a ver qué tantos años puede durar esto con estas características. Bien, vemos este tipo ahora que se sienta rodilla a 90 grados. Esta sentadilla normalmente se conoce donde hay mayor presión en la articulación. Por lo tanto, este tipo que hay que cuidarle la rodilla. En cada lanzamiento él se sienta y eso pudiese traer contracturas a nivel de la parte de atrás de la corva, ¿sí? Que es el músculo popliteo, que se puede poner muy rígido de tantas flexiones. ¿Ok? Entonces tienes que cuidar la rotación de rodilla. Tú te sientas, ¿sí? Tú te sientas, esta es tu rodilla, este es tu pie, tú te sientas, fijas la rodilla y al pie le empiezas a hacer este movimiento derecha, izquierda, y es como rotar, y tú vas a sentir como los músculos ahí en la rodilla empiezan a moverse. Eso va a liberar un poquito el popliteo. Entonces tú vas viendo dónde tienes que trabajar en función de la técnica del pitcher. Dice, bueno, hay que hacer trabajos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este tipo hace un montón de sentadillas cada vez que lanza. ¿Sí? Más allá de que el codo esté hacia acá, no es una rotación del tronco. Su tronco no está tan rotado, más bien es el hombro, ¿sí? Su ángulo de visión, la muñeca, no está recta, sino que está hacia abajo. Entonces uno empieza a ver todos los detalles para saber cómo lo vas a fortalecer y qué movilidad tienes tú que mantener en esos jugadores. ¿Sí? Miren esta extensión de pierna. Este tipo debe tener, o sea, la extensión de rodilla es súper fuerte. Quiere decir que él tiene debilidad en la parte posterior de la pierna o tiene hiperlaxitud en la articulación de la rodilla. ¿Ok? Y miren cómo pone el pie. Aquí tenemos un caso parecido, pero aquí hay flexión y el pie no está así. Entonces vamos viendo cómo el cuerpo empieza a hacer los ajustes. Miren ese tobillo. Uno pareciera que lo tuviera fracturado. ¿Sí? Entonces vemos la flexión lateral del tronco, su codo acá, y él ya está yendo hacia home. ¿Ves? Y no hay separación importante de su cuerpo. Muy parecida a esta, hombros desalineados hacia atrás, hombros desalineados hacia atrás. Entonces,
hay muchos mitos de que te vas a lesionar, de que si tienes esto te va a doler el brazo, que si tienes esto no vas a poder lanzar duro. Fíjense todas las mecánicas que estamos viendo. Y estamos hablando de gente que está en Grandes Ligas. Entonces, el tema es, ¿qué te hace? Dígalo. El anterior a Chris Sale, ¿oyeron? En su inicio en el 2016 con WhatsApp. Chris Sale. Sí, yo agarré la foto y puse, yo lo que puse fue leg drive, o sea, como la pierna de manejo de los pitchers en Grandes Ligas y te aparecen varias cosas, o tú puedes poner mecánica, biomecánica, en inglés principalmente, biomecánica de los pitchers y vas a conseguirte un montón de fotos. Bien, entonces uno empieza a conocer qué necesitas tú para la movilidad en función del tipo de movimientos que utiliza el pitcher que tienes enfrente, porque los infielder y pues los catchers y todo ya quizás son un poco más estándar porque necesitan buenas caderas y necesitan agilidad y necesitan un montón de cosas, pero el pitcher necesita, por su frecuencia de lanzamiento y la intensidad de lanzamiento, necesitas darle mayores detalles a lo que él está haciendo. Entonces, las evaluaciones las vamos a ver, pero es importante que contextualicemos por qué estamos evaluando. Fíjense acá que la rodilla está en línea con el pie, rodilla en línea con el pie, rodilla en línea con el pie, y hay muchos que ya aquí tienen la rodilla más adelante del pie, que se discute mucho, ¿no? Si tienes que sentarte, no tienes que sentarte, si tienes que irte hacia adelante, si tienes que mostrar el trasero, no tienes que mostrarlo. Me explico, que la punta hacia arriba, que la punta va hacia abajo, que no se pone el pie plano. Dentro de las mecánicas más raras. Don't drink Williams. Don't drink Willie. O sea, te habla de flexibilidad no solamente de la pierna que sube, sino de la pierna de apoyo. Esta pierna de apoyo se mantiene gracias a que hay un buen balance entre el glúteo y el aductor. Entonces ya tú sabes que su cadera necesitas darle mantenimiento a los aductores. Aquí al flexor de cadera. Y fíjate que él no usa rotación del tronco, se mantiene sereno y simplemente saca su impulso a partir de las piernas y depende muchísimo de las piernas para lanzar. Entonces la salud de su movilidad de piernas tienes que cuidársela a todo dar porque sus hombros no hacen mayor cosa. En cambio acá, él tiene una rotación interna de cadera, ¿sí? Una rotación interna que hay que cuidársela porque se puede decir que es un poco extrema, ¿ok? Esta pierna de apoyo que está aguantando el peso, no solamente aguanta el peso, sino que está recibiendo una torsión del resto del cuerpo. Miren la cadera, ¿sí? La cadera está alando todo su cuerpo en un sentido y esta pierna está sosteniendo la rotación. Esta pierna sostiene el peso y sostiene la rotación que está generando él en sentido hacia, como decir, hacia el right field, ¿ok? Y no solamente eso, sino que luego viene el tronco y se inclina hacia adelante. Entonces, por un lado, esta cadera está siendo tensionada o traccionada por una rotación de sus miembros inferiores y por otro lado, está siendo también alada por la musculatura superior que sube el codo. Al subir el codo te jala el dorsal ancho está inserto acá. Entonces tienes una pelvis que la están jalando hacia arriba con esta elevación del codo acá y tienes una pelvis que tiene en la parte inferior, esta es la parte superior de la pelvis, tienes una pelvis en la parte inferior soportando un peso y siendo rotada. Entonces tiene dos fuerzas simultáneas. Tú dices, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo trabajo la movilidad de este tipo para que no se me lesione y qué músculos, cómo lo voy a fortalecer? O sea, Ray, perdóname. Dígalo. En otras palabras, básicamente aquí se juega un factor que podríamos conocer como un periodo de adaptación y resultado. O sea, ellos, lo que podría verse quizás raro, según lo vemos, en unos casos extremos, pero como un periodo en el cual ellos han trabajado consistentemente, posiblemente con mucha repetición, velando, ¿verdad? Evitar lastimarse. Ellos han logrado, ¿verdad? Pues una adaptación que le ha traído unos resultados. Por eso es que se ven quizás unas mecánicas algo ortodoxas, raras, pero pues ellos han dado resultados. Es correcto.
Es correcto. Porque mira, o sea, este es tu brazo que va a lanzar y mira dónde está ese codo. Por eso me imagino ahí que hay unos puntos y unos movimientos que son clave, que eso sí no se debe de fallar, ¿verdad? Es correcto. En algún punto es como el bateo. Lo que sucede antes interfiere en lo que sucede después. Si tú haces antes demasiadas cosas, necesitas muchos ajustes para que al momento de hacer contacto con la bola te parezcas a todo el mundo. Porque es la única forma de hacer contacto con la bola. Entonces, al momento de lanzar la bola, tienes que parecerte a todo el mundo. Lo que tú hagas antes, si es menos, mejor. Porque hablamos de sistema energético. Porque cada movimiento representa un desgaste específico de la articulación y un desgaste general del cuerpo. O sea, esta pierna tiene un desgaste mayor. Este flexor de cadera tiene un desgaste mayor. Igualmente acá. Entonces, cuando hablas de esos desgastes, tú dices, bueno, estos tipos van a ser capaces de sostenerse 10 años en Grandes Ligas para que te den tu jubilación. O van a estar 4 o 5 años con su mejor talento y ya después cuando tengan 30, 35 años, ya desaparecen porque el cuerpo ese desgaste es difícil que lo sostenga. Son detalles. Fíjense esta técnica ahora. Él todavía le queda espacio para rotar externamente la cadera. Tiene la separación, pero no tiene la rotación externa y todavía tiene espacio para la caída. Todavía le queda espacio para la rotación interna. Si bien se está alejando, todavía la rodilla no está rotada internamente, como hemos visto en otros casos. Sus codos están separados. Este guante está ligeramente hacia tercera, o entre tercera y home, mejor dicho. ¿Sí? Y su brazo está hacia atrás con su tronco rotado. Entonces este tipo cae y depende mucho de la rotación de su tronco y luego ya la acción de su brazo. Principalmente este brazo que te va a definir hacia dónde vas a rotar y hacia dónde viene este brazo de lanzar. Si yo roto y yo recojo hacia mí, si yo roto y recojo hacia afuera, te dice mucho para dónde va este brazo. Entonces, si yo roto hacia afuera, este brazo necesita hacer un ajuste para irse por encima. Si yo roto hacia mi pecho, este brazo necesita otro ajuste para irse por encima. Entonces son detalles que tú vas viendo cómo una cosa afecta a otra y vemos toda la línea contralateral. Entonces el béisbol se dice que es de agrupar y desagrupar. En el caso del lanzamiento. Aquí te agrupas y luego te desagrupas. Pero en esa agrupación vas agrupándote por partes, ¿no? Agrupas la rodilla y el tronco, luego desagrupas. ¿Ok? Agrupas tu brazo con tu antebrazo y luego los desagrupas. Agrupas las escápulas y luego cuando tú lanzas las desagrupas. Abres el pecho, luego lo cierras. ¿Sí? Entonces, si tú logras combinar esa secuencia de aperturas y de cierres que se dan simultáneos algunos y otros secuenciales, si lo logras hacer de manera de que la fuerza original se sume en la fuerza final, tú vas a lanzar duro. Por eso esto de Rapsodo y Trackman está ayudando muchísimo porque te dice dónde está la falla. Ahora bien, ese programa te dice dónde está la falla en tu caso. Depende ya de la preparación física y de los entrenadores cómo mejorar esa falla. Porque nada haces con una buena valoración, ¿sabes? Como que te digan, no, mira, tienes COVID, ya te identifiqué que tienes. ¿Cómo te lo curas? Es que no hay inyección para eso. Hay entrenadores que no tienen inyección para algunos males mecánicos. Entonces, requieren al trabajo de uno, o al trabajo de un especialista en biomecánica, o el preparador físico o fisioterapeuta, para ver cómo se hace el ejercicio ideal y se buscan metodologías de enseñanza. Entonces ven a un Verlander con una pelota de diferentes grosores para que él vuelva a rescatar el reconocimiento de flexión de codo, porque él tenía el codo muy abierto y luego lo cerró y volvió a hacer el Chapman de antes, que él sale de Detroit, porque el Verlander de antes sale de Detroit a Houston porque ya no estaba rindiendo y en Houston tuvo un renacer de su carrera. Entonces son detalles biomecánicos donde te dice, mira, en este ángulo aceleras
tantos newton por metro, en este ángulo aceleras tantos newton por metro. ¿Qué es el newton? Una medición de tu fuerza, ¿sí? Se mide en newton. Es la unidad de medida de la fuerza. Vean esto. Mecánicas viejas. La exigencia de esta pierna a nivel de movilidad y del flexor de cadera que se estira a más no poder, ¿sí? Aquí hay flexión de cadera también, aquí hay flexión de cadera también, o extensión de la cadera del flexor de cadera. Aquí el flexor de cadera se extiende, aquí se flexiona. La columna, ¿sí? Entonces vemos cómo de cierta forma las mecánicas van condicionando tu trabajo de movilidad. Vean este hombro abierto, vean la rotación interna de cadera, rotación interna de cadera, rotación externa de cadera, ¿sí? El brazo, este brazo a dónde va, él no va aquí, sino que va así. Entonces son comodidades de los lanzadores, ¿sí? Aquí te dice él que aquí quizás no tenga buena apertura por la abducción, pero en la flexión sí. Yo puedo separar las piernas así, derecha, izquierda, o hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás yo tengo mejor movilidad porque quizás mis glúteos y mis flexores tienen mejor trabajo, pero los aductores y abductores no tienen tanto trabajo. Entonces yo digo, bueno, si no tienen tanto trabajo, yo tengo que cuidarlos. ¿Por qué? Porque en esta separación ellos me tienen que estabilizar ya aquí. Si ellos no me estabilizan, aquí me estabiliza el aductor y el glúteo medio. Si ellos no me estabilizan, posiblemente este hombre no vaya a aguantar. ¿Y qué me lo dice? Esta separación. Es una separación que se ve un poquito forzada, para él es natural, pero para la vista de uno es un poco forzada. Entonces tú dices, bueno, hay que trabajar aductores y abductores para tener un balance, para que cuando haga la extensión larga que tiene, el aductor y el abductor puedan darle el balance al cuádriceps para que no se vaya hacia la derecha o no se vaya hacia la izquierda, que la rodilla no se vaya hacia afuera, la rodilla no se vaya hacia adentro, y él puede utilizar el resto del cuerpo. Entonces ahí vemos el balance de la musculatura, de que el cuádriceps puede estar muy fuerte, pero si el aductor que te estabiliza la rodilla hacia adentro, el abductor que te estabiliza la rodilla hacia afuera, para que ninguno predomine y que la rodilla caiga ahí, entonces necesitas reconocer cuál es el movimiento, saber dónde vas a trabajar movilidad y dónde vas a trabajar la fuerza. Vemos acá dos momentos, brazo arriba, brazo abajo, casi en el piso, casi en el piso. Los pitchers van cambiando su mecánica. Vean esta flexión de codo, aquí hay rotación externa del hombro, ¿sí? Aquí hay rotación interna del hombro. Vemos la rotación del tronco, un hombro hacia atrás, el otro hacia adelante, pero no están en línea. Entonces, ¿qué me dice a mí? Todo esto son rotaciones. Si yo no tengo rotación del tronco, estoy mal. Si yo no tengo capacidad de apertura de las piernas, estoy mal. Si yo no tengo rotación interna de cadera, estoy mal. ¿Sí? En este caso, miren la muñeca lo que hace. Son detalles que uno va viendo. ¿Sí? La extensión y rotación interna del hombro. Entonces, uno va observando una cantidad de variables para entender lo que es un test de movilidad. Ahora vean este. Esto es extensión de hombro. ¿Sí? Y con la pelota acá, la extensión de hombro se intensifica mucho más en el bíceps y en el propio hombro. Y luego te viene un lanzamiento de estas características donde él todavía tiene la pelota en la mano, el pie está en el aire y depende netamente de su pierna delantera y la fuerza de su brazo, porque no tiene apoyo atrás ya para lanzar. ¿Sí? Entonces, vemos que no hay flexibilidad en caderas o no la necesita con esta mecánica y él necesita generar una aceleración, por eso este brazo arriba, porque necesita hacer un recorrido largo para poder acelerar y soltar la pelota aquí abajo. Entonces, él no tiene casi rotación de tronco, de impulso, depende del impulso de su brazo y ya rotación del tronco al frente un poco, ¿sí? Pero netamente depende del brazo. Por eso son mecánicas que no se enseñan, sino que la gente lo aprende. Miren aquí el tríceps como está tan tenso.
O sea, la exigencia que él tiene aquí en la articulación del codo. Entonces, ¿qué tienes que trabajar este tipo? Tú dices, mira, la movilidad del hombro es clave para todo lanzador, pero predominantemente es la extensión. Si él no tiene buena extensión, no va a tener la capacidad de llevar el brazo atrás y no va a poder acelerar. Y si él tiene limitada la extensión, este ángulo acá quizás lo meta un poco o lo saque un poco y eso va a hacer que el recorrido hacia adelante sea diferente. Ray, una pregunta. Dígalo. Pero casi siempre he escuchado yo que cuando llegan a esas mecánicas aquí, tan extremas, raras, quizá ortodoxas, básicamente se debe a que en algún momento, pues estos son lanzadores que han tenido, ¿verdad? ¿Qué han tenido? Quizás alguna lesión o algo, o no, porque Posiblemente sí, no sé el caso de él. Porque ok, porque mi pregunta se basa en lo siguiente: a un jovencito, vamos a hablar de algún prospecto, enseñarle a utilizar mecánicas como esta no es correcto, ¿verdad? no es el ABC que uno enseña. Va a causar impresión, sí. Pero si tú por arriba lanzas 85 y en esa mecánica lanzas 70, te quedas por arriba. Porque los ajustes son completamente diferentes. Miren la extensión de este brazo. Normalmente en el lanzamiento por arriba tú extiendes al final. Aquí ya tú vas extendido. O sea, cuando vas extendido, aquí no hay fuerza de esta fuerza, tú no la aplicas. O sea, no es que tú haces flexión, extensión, donde la fuerza de tu cuerpo pasa por tu hombro y luego finalmente termina la muñeca gracias a esta flexión, extensión. Aquí no, aquí ya vienes extendido y la fuerza depende netamente de tu pectoral, de tu capacidad pectoral de traerte el hombro y ya después de tu habilidad de usar la muñeca y las manos para darle rotación y spin a la pelota y que haga algo la pelota, ¿no? Pero ya tu brazo está extendido, o sea que ya tú no generas aceleración a partir de la articulación del codo. Ya Pero el codo no se acelera. ¿ustedes han tenido la oportunidad de ver un jovencito tirar así? Por lo menos yo acá en Puerto Rico, o sea, uno como pelotero pues tiene que tener la habilidad de tirar la pelota en diferentes ángulos. En el caso mío, yo fui campo corto toda mi vida y pues obviamente tú vas corriendo hacia el frente a capturar la pelota y tienes que tener la habilidad de tirar en diferentes ángulos. Y quizás me montaba en la lomita y te podía tirar a 3/4, un poco por el lado, pero por lo menos yo, acá en Puerto Rico, pues un jovencito en el montículo tirar así, por lo menos no lo he logrado ver. No, yo tampoco. Yo creo que De todos los jugadores, el shortstop y el segundo son los que tienen mejores herramientas para el lanzamiento en cuanto a ángulo se refiere. Porque ellos tienen que recibir para hacer doble play y lanzar donde la reciban. Y eso te hace a ti hábil de lanzamiento. Y como son lanzamientos que si bien parecieran largos, no son constantes. Exacto. Tú agarras acá y tienes que soltar acá. Agarras acá y tienes que soltar aquí. ¿Sí? Agarras al pecho y sueltas de acá. Donde tú agarras la pelota tienes que ir tu mano y vas soltando donde tú agarres. Pero son lanzamientos en jugadas donde tú tienes un impulso, no partes del reposo, tienes posibilidad de desplazar tu cuerpo después del lanzamiento. O sea, tienes una cantidad de herramientas adicionales que el pitcher no tiene. ¿Sí? Porque el pitcher parte de reposo para acelerar su cuerpo e ir a home. Y el jugador del infield parte de reposo es para buscar la pelota y luego lanzarla en la dinámica del movimiento. Tiene mucha más ventaja. Entonces, son mecánicas que no son el ABC para la enseñanza, pero que cuando tú tienes a un jugador que haga esto, tú tienes que verlo. Nosotros en Leones teníamos asiáticos que tenían este tipo de mecánica y la clave de ellos es la movilidad. Esos tipos en el locker se estiraban, en el baño se estiraban, o sea, los tipos vivían estirándose todo el santo día. Y con el que yo tuve la oportunidad de trabajar, que era Watanabe, el tipo casi que pegaba la mano del piso. O sea, yo creo que estaba hasta más cerca del piso que este tipo. Entonces es complicado porque ellos necesitan una movilidad de hombro
muy, muy buena y tienen una capacidad. Entonces, ellos quizás abandonan fuerza y masa muscular por movilidad y empiezan a trabajar muy bien todo lo que tiene que ver con la aceleración del brazo. Trabaja mucho la aceleración del brazo. Entonces sus ejercicios tienen que ver con cómo acelera este brazo, cómo acelera el hombro y cómo hacen este movimiento lo más rápido posible. Vemos otras técnicas, flexión de codo prácticamente atrás de la cabeza, una curva de la columna, y la columna una curva, él hace que el pecho y el abdomen se hagan un arco hacia atrás, brazo metido prácticamente atrás de la gorra, casi que pasa la mitad de la cabeza. Entonces son técnicas que tú dices, bueno, ¿qué hace este tipo? Él hace una rotación externa muy profunda y luego necesita hacer una rotación interna más profunda todavía. ¿Por qué? Porque ellos pasan de acá o de aquí y luego hacen esto. Y esto se llama pronación. Ya vamos a ver más adelante cómo fortalecer la pronación y la supinación, que son movimientos del antebrazo. Aquí vemos parecida al anterior, pero más parado. Entonces dependen más de la rotación del tronco. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Fortalecer los lumbares, fortalecer la espalda. ¿Por qué? Porque esta gente está rotando constantemente y como rotan de este lado, necesita hacerle balance del otro. Él necesita hacer mucha fuerza de este lado de la espalda, porque es la que está soportando para que él no se vaya y se despegue hacia este lado. Vemos rotación interna después de la subida de la pierna. ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo este tipo de imágenes, nosotros lo que hacemos es buscar la manera de que el pelotero reconozca su responsabilidad en cuanto a movilidad y fuerza se refiere. Y va a tener que hacer ejercicios que normalmente no son los comunes, pero son los que él necesita. Entonces vemos que desde la biomecánica se hacen este tipo de análisis. ¿Cuál es tu alineación o desalineación a nivel corporal para que tú apliques las mejores fuerzas? ¿Sí? La cabeza, si la cabeza está inclinada y la inclinas para acá, quiere decir que tu brazo tiene una tracción en esta orientación hacia este lado. Si tu cabeza está derecha, lo más seguro es que tu brazo pierda velocidad así y gane velocidad así hacia el home. Entonces son detalles, porque en la medida que yo acelere en la rotación y yo no consiga el ángulo ideal de soltar la pelota, si yo me paso, voy a soltar en un punto donde tengo más velocidad en rotación lateral que en la acción vertical, que es lanzar al frente. Entonces se van buscando todos los detalles posibles desde la articulación del hombro, el tronco, para ver en qué momento necesitas tú soltar la bola. Y soltarla más arriba, soltarla un poquitico más abajo, un poquito más al frente, un poquito más atrás, porque todo varía. Y cuando hay cansancio, estos ángulos cambian. Cuando hay cansancio, puedes soltarla más arriba, o si hay mucho cansancio y tú soltabas constantemente arriba, posiblemente sueltes más adelante. O sea, si tú hacías algo con cansancio, vas a hacer otra cosa. Si soltabas muy al frente, quizás sueltes muy atrás. Si soltabas muy atrás, posiblemente sueltes un poco más al frente. Entonces, el cansancio modifica los ángulos. Se dice que un pitcher abridor puede perder de 15 a 20 grados después de un juego. Estamos hablando de que 15 o 20 grados quizás es esto, se ve poco, ¿sí? Pero que me va a hacer que mi hombro trabaje con mayor esfuerzo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo limitación de rotación interna de cadera, cuando yo tengo limitación de esta rotación interna de cadera, ¿qué predomina? La rotación externa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo rotar la pierna a este nivel, mi pierna queda más afuera, por lo tanto, esta tampoco tiene el apoyo necesario para yo poder lanzar, porque tiene una pierna que lo está jalando hacia atrás, no permite la rotación completa. Entonces, esta pierna no logra anclarse para que esta tracción se haga de cadera izquierda a hombro derecho, porque este músculo no lo deja. Entonces vean cómo el cuerpo
la gente se empeña y ponen demasiada especificidad. Eso se ha dicho por un montón. Que la especialización temprana a largo plazo te trae lesiones. Vas a ver un niño de 9 años, no, está lanzando 78. Déjalo que lance 78. Vamos a ver a los 14. El cuerpo no aguanta. Porque el imbalance que creas es tan brutal que esta estructura que no participa en la acción aceleradora, sino estabilizadora, no puede más, no te estabiliza más porque ha fortalecido tanto esta cadena que los frenos no funcionan. Tienes un motor excelente, un carro bonito, pero si los frenos no están, si no estás alineado, el carro no te va a durar. Y es lo que está pasando hoy en día. Entonces, exagerado ejercicio específico de lanzamiento. Todo lo queremos hacer lanzando, todo lo queremos hacer bateando. Y ese es el error que se está cometiendo y por eso la cantidad de lesiones. De hecho, en inglés tú puedes leer un artículo que dice la moda de las lesiones infantiles. O sea, se está cometiendo un error. El norteamericano quizás copiando un poco el estilo latino, de que salen un montón de peloteros con tremendas condiciones, pero lo que no saben es que los que han llegado han sobrevivido a una masacre de entrenamiento. Recuerdo en algún punto, un cubano me dijo, mira, el mejor entrenador no es el que saca al campeón, es el que tiene un cementerio más pequeño. Y eso es verdad. El que quedó campeón sobrevivió, pero si tu cementerio es gigantesco, tú dices, tienes que revisarte. Aquí ya empezamos con los movimientos. Vamos a ver un video más adelante donde van a ver cómo se miden y qué se utiliza de manera analógica y de manera digital. Se vean lo que hablaba de él. Este es el hueso de la escápula y la escápula tiene movimiento. Entonces esos son los movimientos que tú vas viendo entre brazo y escápula, cuáles son los grados que tú vas utilizando para soltar la pelota, para mover tu tronco. Hay ángulos de flexión, extensión, de rotación de la muñeca. Esto se llama pronación, esto se llama supinación. La aducción y abducción de la muñeca o rotación medial, rotación distal de la muñeca, vas a conseguir bastantes nombres. Bastantes no, unos cuantos. ¿Sí? Si vas hacia atrás, rotación externa. Si vas hacia abajo, rotación interna. ¿Sí? Esta es la posición neutra. Hacia abajo como si fueses a pagar es pronación y si fueses a pedir plata es supinación, que equivale a esto mismo, pero ya viene del hombro. Aquí solo es el codo y el antebrazo. Aquí viene desde el hombro. Vemos que la rotación externa la puedo hacer también con codo flexionado. La extensión del hombro es hacia atrás, el codo lo tiro hacia atrás y es extensión de hombro. Y la flexión de hombro es el codo llevarlo hacia adelante. Es decir, hacer esto es flexión y hacer esto es extensión. Separación lateral de la mano se llama abducción y cuando la acerco se llama aducción. Aquí vemos abducción cuando yo separo mi brazo de mi tronco. Rotación interna, externa. Aquí vamos viendo todo lo que va pasando en el cuerpo. Lo que le decía de los Newton. Esto se mide por ángulos. ¿Sí? De aquí a aquí, ¿qué tiempo me toma? Eso es una velocidad angular. ¿Sí? Y la fuerza que se utiliza se mide en newtons. Entonces, en la medida que yo tenga mayor movilidad, voy a estar mejor. Cuando uno empieza a entender todos estos elementos, tú dices, ¿dónde están las articulaciones y qué necesito trabajar en ellas? ¿Ok? Y la escápula, pues en particular, que tiene un montón de cosas por hacer. Vemos cómo el codo, hombro y pecho tienen unos ángulos en relación al medio de la cadera para yo saber si yo estoy muy abierto o estoy muy cerrado, si eso me beneficia o me perjudica mi lanzamiento. Entonces, esto con Rhapsody y Trackman han traído como que la revolución en biomecánica. Ahora todo el mundo es biomecánico con ese aparato. El tema es que si se mejoran, te puedes mejorar 4 o 5 millas en pitches que ya están establecidos, que están en ligas menores, evidentemente, pero que están establecidos en sitios que están firmados. Imagínate lo que se puede hacer con peloteros que son niños.
O sea, en niños tú mejoras 4 tonterías y tú puedes mejorar 3, 4, 5 millas con niños. Es increíble. Pero el tema es el ejercicio, la didáctica de la enseñanza y del entrenamiento. Ray, ¿cómo has dicho? Perdona, ¿cómo has dicho? Es que hubo un momento que se me cayó la conexión y me volvió a conectar. Esto Tranquilo. que has nombrado de Rapsodia, ¿qué es un sistema? Rapsodo y Trackman. Es un sistema de cámara y software que te analizan todo lo que tú haces. Rapsodo y Trackman. Y Trackman. Vale, gracias. Lo importante de medir en las evaluaciones es conocer cómo se comportan tus escápulas una con otra. Porque de lo contrario, si tú no haces eso, no vas a saber en qué momento te estás desalineando. Se dice que el borde interno de la escápula, que es esto que estamos viendo acá, cuando tú estás en reposo, esta línea, borde interno de la escápula, debe estar separado máximo 7 centímetros de la columna y no debería separarse hacia arriba. Tú ves los niños, la escápula se les sale. Entonces hay debilidad muscular. Por naturaleza y biología, ellos son débiles. Entonces, vamos a ver aquí el chat. Rapsodo, perfecto, gracias hermanito. Entonces, ¿qué pasa si la escápula se sale? Le llaman escápula alada. Hay que trabajar un grupo muscular. La escápula tiene diferentes movimientos, elevación, depresión, aducción cuando se acerca a la columna, abducción cuando se aleja de la columna. Sería aquí abducción, aducción, elevación, depresión. El ángulo inferior sale, ¿sí? Y es rotación externa y cuando se mete es rotación interna. Si yo hago esto, la escápula en la parte interna, esta parte interna cuando yo subo se mete, pero si yo hago esto, ella se sale. Entonces, esos movimientos los debe tener la escápula, sí, pero cuando un movimiento es exagerado, entonces hay algún músculo que no está trabajando. Entonces, normalmente la gente no liga del brazo derecho, ¿con qué lanzas tú? No, con el derecho, entonces ¿para qué va a ser el lado izquierdo? Todavía yo escucho gente haciendo eso y no quieren trabajar el cuerpo simétricamente para un deporte asimétrico. ¿Por qué? Esto está conectado y lo vamos a ver más adelante. Si yo fortalezco esto mucho y yo no fortalezco esto, esto va a empezar a alar. Y la columna no va a quedarle otra que irse con este músculo que está alando, porque estos músculos de este lado no están frenando nada. No hacen el balance de la columna y me van a llevar la columna para este lado. ¿Qué va a pasar? Ya todos sabemos. El goniómetro es lo que utilizamos para medir la movilidad. ¿Ok? El goniómetro es un instrumento que se hace con 2 reglas y un transportador. Recuerden el transportador de colegio y 2 reglas. Pero aquí, como lo están viendo acá, venden el goniómetro. Debe costar, no sé, como $10 a lo mejor. Y lo venden con diferentes tamaños. Lo venden chiquitico, lo venden grande. ¿Ok? Ellos tienen un eje fijo y un eje móvil. Normalmente, dependiendo de la articulación, el eje fijo pertenece a la estructura fija que tú vas a medir y el eje móvil pertenece a la estructura móvil que vas a medir. Si tú vas a medir el hombro, ¿quién se mueve? El brazo. Entonces, la estructura móvil del goniómetro va al brazo. ¿Ok? Entonces, la estructura fija siempre va a estar en una posición horizontal o vertical y ya la estructura móvil es la que tú desplazas. Y uno procura que la estructura móvil quede de frente a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes las 2 reglas. Una se mueve y la otra queda fija. Pero si el jugador lo tengo enfrente de mí, si el jugador lo tengo enfrente de mí, por ejemplo, yo lo tengo acá, ¿sí? Y yo pongo la parte móvil por debajo, yo tengo que separarlo para poder mover la parte fija. En cambio, si yo pongo la parte fija en contacto con el jugador, yo tengo la parte móvil acá, entonces la parte móvil yo la desplazo. ¿Sí? Tranquilamente, la parte móvil siempre está hacia mí como medidor. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante en videos, donde lo vamos a ver mucho mejor. Vean la extensión, la flexión. Ya hemos visto al inicio de este curso cómo me limitaba a mí el pectoral, si yo hacía una curvatura acá o no la hacía. Si yo llegaba hasta acá y luego la flexión del codo era lo que me permitía pegar la mano en el piso. O si realmente yo pueda tener codo y mano alineada con el hombro hasta el piso, como en este caso,
y que no se me haga una curvatura. No es lo mismo hacer medición acostado que parado o sentado, porque hay otros músculos trabajando. Entonces uno va viendo todos estos detalles. Esto lo hace uno, realmente no lo haces día a día. Si tienes 40 peloteros, nosotros en el golf profesional no lo hacemos, por eso se hace esto antes de que el pelotero se uniforme. ¿Sí? Que tiene que, o sea, tú tienes que hacer, son días, 3, 4 días que estás tú en pretemporada midiendo todo. Sube las manos, pero no mides. Sube las manos, entonces tú dices, mira, no subes bien, ya, listo. Pero era visual todo, porque él tenía que colocar su bíceps pegado a la oreja. Entonces ya subía hasta aquí, mira, tienes limitación de flexión, no sé qué tal. Y había un reporte que tú hacías y le decías al pelotero y evidentemente a la gerencia. Pero sí se hacía una valoración, más no se hacía con goniómetro. Hay de miembros superiores, de miembros inferiores. Como ven la de la flexión del tobillo y extensión de tobillo, flexión de rodilla, que no es lo mismo hacerlo de repente acostado boca abajo y al talón, que lo vamos a ver ahorita, no es lo mismo hacerla de repente boca abajo que hacerla boca arriba. Cambia la flexión. Aquí tenemos extensión de cadera, abducción de cadera, que es la separación de la cadera. Y aquí los dibujos te dicen cómo tiene que ir el goniómetro. La parte fija acá y está aquí la parte móvil. Parte fija aquí y aquí la parte móvil. En este caso, la parte fija va aquí en el cuádriceps o en la parte lateral del cuádriceps y la parte móvil aquí en la tibia. Aquí la parte fija en la pierna y la parte móvil acá. ¿Ves? Entonces se van buscando las formas de medición lo más exactas posibles. Vemos acá la flexión inversa del cuádriceps, de la articulación de la rodilla, donde la parte fija está aquí igual, la parte móvil se encuentra acá y la flexión boca arriba. Parte fija y parte móvil. Y esto tiene pues ahí la medición y tú dices cuántos grados. Hay libros que te dicen cuántos grados tienen que ser y cuántos no. Nosotros simplemente buscamos que el jugador haga la máxima posible. Y si vemos que sale visualmente dentro de los rangos normales, tú dices, bueno, hay que trabajar la flexión de rodilla o la extensión de rodilla. Ahí uno va viendo, ¿no? Pero no usamos el goniómetro. Bien, señores. Con esto, yo voy a hacer la pausa del día de hoy. Vamos a salirme aquí. Vamos a ver aquí en el chat que hay. Aquí está lo de Rhapsody Trackman. Perfecto. Gracias, hermanito. Bien, entonces, ahorita lo que vimos fue en imágenes todo lo que tiene que ver con la evaluación de la movilidad. Vamos a ver un video, ya mañana, no da chance hoy, que aunque todavía nos queda para las 9:30, pero no da chance hoy. Lo que quiero hacer es un intercambio de preguntas y respuestas para que podamos entender nosotros que la movilidad, si bien tiene que cuidarse, también es entender qué hace el pelotero y qué hace el jugador para poder nosotros proyectar los trabajos de movilidad más específicos que necesitamos hacer. En el caso de los niños, la movilidad sí es necesaria, pero principalmente el fortalecimiento, porque a veces la movilidad viene limitada por la fuerza. No tienen fuerza. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, el niño no sube el brazo, lo más seguro es que no tenga fuerza en músculos romboides o en el serrato. Entonces, hay que fortalecer la fuerza y mejorar la movilidad. La movilidad no solamente se mejora haciendo flexibilidad. La movilidad la mejora inclusive haciendo pesas. Para las personas que han sido deportistas y van a un gimnasio y les toca piernas, empiezan el entrenamiento y se pueden tocar las puntas de los pies fácil, pero después de unas cuantas sentadillas son capaces de meter la mano por debajo del zapato. Porque la fuerza que han generado le ha dado al músculo una mejor disposición de tensión y extensión. De tensión concéntrica y tensión excéntrica. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. ¿Alguna inquietud sobre alguna articulación o algún caso específico? Estamos claros ahí. Déjame enchufar aquí la laptop.
Entonces, en el caso de los niños, tienes un equipo que va a empezar la temporada, pídele de repente videos a los padres. Sí, pídele videos a los padres. ¿Cómo van a hacer los videos? Lo vamos a ver mañana. Porque el niño se va a tocar la escápula de este lado, se va a tocar la escápula de este lado, se va a tocar la escápula por atrás, se va a tocar la escápula por otra, vas a ver qué hace la escápula, qué no hace la escápula, vas a pedirle que se acueste y que pegue los brazos al piso, vas a ver si los flexiona, si los logra extender, si hace una curvatura lumbar o no hace la curvatura lumbar. Entonces ya tú haces un plan global de movilidad, que es uno de los retos que tengo ahorita. Ya tengo bastante adelantado el proceso del plan de entrenamiento de movilidad para que tengas movilidad básica y avanzada para mejorar lo que se conoce como centramiento articular. La articulación va en una forma determinada en la articulación, ¿sí? El hueso o el final del hueso tiene una forma de entrada en la articulación. Cuando los ligamentos están tensos, no tienen su capacidad plástica y elástica de moverse, ellos hacen que esto, por ejemplo, haga así, porque estos están duros. Entonces esto es tan suave, yo para acá me muevo bien, pero si me quiero mover para atrás, me cuesta. Entonces yo tengo que trabajar este movimiento para que entonces él quede libre. Y eso es lo que sucede, ¿no? La articulación del hombro tiene mucha libertad, por tener mucha libertad tiene mucha inestabilidad. Y si en esa inestabilidad yo fortalezco un grupo muscular específico y no fortalezco otro, entonces yo voy a limitar un movimiento y voy a estar libre para otro, pero cuando quiero hacer este, ahí me duele o ahí no puedo. Entonces, se trata de entender este proceso para lograr mejores técnicas, para lograr más rendimiento con menos desgaste y para pues sacarle provecho al trabajo de uno, ¿no? No tiene sentido como que llevar la bicicleta frenada. Si estás en bajada, pues que desarrolle y disfruta la bajada, que puede quedar un poquito de miedo, pero ya después tú dominas esa velocidad, ¿no? Entonces, llevar la bicicleta frenada significa eso, que tú quieras desarrollar a un niño, pero tienes tantos frenos por no atender todas las capacidades físicas que el desarrollo se hace muy lento. Y es algo que se está trabajando muchísimo hoy en día en ligas menores. Pues señores, preguntas o inquietudes, anécdotas. Bueno. Ray, ya sé que vamos a comenzar otro, pero ya sé que también dice que vas a sacar un plan de movilidad. Sí. ¿En qué momento del entrenamiento o hay una planificación? O sea, ¿en qué momento del entrenamiento tú recomiendas trabajar la movilidad, que es totalmente diferente a lo que es flexibilidad o elongación? Trabajo extra en Y si casa. hay una planificación de un día para eso. Trabajo extra en casa. Si tú tienes un equipo, trabajo extra en casa. Si eres profesional, ya hay tiempo siempre. Pero si no eres profesional y tienes un equipo de que lo ves 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, trabajo extra en casa y te lo hacen. Te lo hacen. En los planes que yo mando a distancia, yo agarro un día donde no pongo corredera, no pongo nada, y después que tú sueltas pelota, haces movilidad. Y esa movilidad equivale como una clase de yoga, una clase de pilates. Porque ahí vas a pasar por lo menos 1 hora. 1 hora moviendo todo porque es por serie y por repeticiones. Y es lento, con tu respiración, conectándote tú contigo mismo, ¿no? Porque es la manera de hacerlo. Pero eso lo tiene que hacer un niño que tenga cierta madurez. Mientras que con los niños, a un adolescente quizás te lo hace porque tiene la madurez, pero un niño posiblemente no. Entonces, con los ejercicios de niños son completamente diferentes porque incluyes movilidad con elementos de fuerza. ¿Sí? Entonces la movilidad con elementos de fuerza cambia, te mejora mucho más rápido, pero hay ejercicios que el niño los puede hacer solo, ejercicios que el niño necesita hacerlos con ayuda. Entonces de eso se trata, de que tenga ejercicios que tengan relación con la movilidad, aplicando elementos de fuerza, ejercicios netamente de movilidad, que sí va a incluir la fuerza, pero no una banda de resistencia. Por ejemplo, tú vas a hacer sentadilla, y si tú haces algunos ejercicios específicos con banda de resistencia para las caderas, la sentadilla te va a hacer mejor. Porque el ejercicio antes potencia el siguiente. Entonces tú buscas
potenciación post-activación, se les conoce así. Es decir, voy a hacer pecho y en vez de llegar y montarme 5 kilos y empezar a hacer pecho, yo trabajo ejercicios específicos de rotación de hombro, de movilidad de mi hombro, de movilidad de mi tronco, de lumbares y zona media, y ya después yo hago pecho. Entonces, esa activación, que no es ejercicio para cansarte, sino una activación, me van a potenciar a mí el ejercicio principal. Entonces, algunos autores lo llaman como potenciación post-activación. Me potencia el ejercicio principal lo que estoy haciendo antes. Entonces, el orden de los ejercicios en algunos casos sí es importante. ¿Cuándo no es importante? Cuando estás en fitness. Ahí hacen lo que le da la gana. Pero, si estás buscando rendimiento deportivo, haces pesa y luego haces salto. Pero si haces salto y luego haces pesa, no tiene mucho sentido. ¿Sí me explico? Entonces yo potencio el salto a partir de ¿qué? De las pesas. Sí, es un poco lo que tú me comentabas en estos días cuando hablamos que se va a empezar, cuando te comenté lo del trayado, ¿no? Que iban a hacer un Sí. trayado los muchachos y nada vamos a hacer con estiramiento antes de que empiecen el trayado, cuando lo que necesita es la activación muscular y no la relajación, ¿no? Por cierto, ¿cómo te fue con eso? Bien, bien, bien. La verdad que era un grupo pequeño y bien. No fue un trayado tampoco muy exigente, pero bien, bien. En línea general, bien. Qué bueno. Pues bien, yo recomiendo eso como trabajo extra, hermanito. Trabajo extra en casa y te lo garantizo que lo hacen. Solo es la guía de cómo hacerlo y cómo mantenerlo. Y son trabajos fastidiositos, por eso en casa, porque van a tener el tiempo de hacerlo y el papá lo va a obligar normalmente. Y el niño en lo que ve los resultados le va a gustar. Pero movilidad de hombro, movilidad de columna, movilidad de cadera, movilidad de tobillo, son ejercicios como que... Entonces, pues bueno, voy a un break y venimos al de béisbol en espacios reducidos. El de béisbol en espacios reducidos, de los que están acá, que van a participar, Gabriel, mandas el enlace al grupo para el nuevo curso, por favor. Y para este van a recibir el PDF del material, que lo voy a hacer llegar por correo. Ok, me van a dar chancecito para hacérselo llegar por correo, porque yo después de ese curso tengo otra clase. Hoy mi día es un poco largo. Pero sí van a recibir el material de 40 diapositivas con un grupo de ejercicios que lo vamos a ver igualmente en clase. Y van a tener ese material como un apoyo para crear más cantidad de ejercicios. Señores. ¿El break de cuánto? Son, bueno, aquí ahora mismo son 9:30. Sí, 9:30 en 15 minutos. 15 minuticos. Vale, ok, perfecto. 9:45, ya yo a las 9:40 ya estoy aquí sentado para arrancar con la siguiente clase. Mañana nos vemos, señores, el grupo de evaluaciones, con la última parte para que vean evaluación de agilidad, evaluación de velocidad, que no hay mucho que decir en cuanto a variaciones. Lo que vamos a ver ahí, de verdad que va a ser bastante rápido, pero me interesa más esto de movilidad y por eso mañana va a ser otro poco más de movilidad. Y ya agilidad y velocidad vamos a ver por qué depende tanto de la movilidad. Ah, pero Rey, perdóname, pero acá en Puerto Rico van a ser las 10:30, las 10:30. Sí, hay 45. 10:45. Aquí a las 4:45. En 15 minutos. En 15 minutos regresamos. Por eso, pero ya sabes lo que te dije, lo de la una, que tengo otro compromiso. Por eso. Está bien. En 15 minutos empezamos, ¿sí? Dale, ok. Dale, todos te llegamos allá, tranquilo, para el compromiso, la fiesta. Saludos. Es parque. El compromiso es parque y sol.